pasillos de este emblemático palacio han pasado los más importantes forjadores y protagonistas de nuestra democracia. El Palacio Legislativo a lo largo de su historia ha cobijado, escuche bien, muchos héroes de la nación, a quienes ahora, con ocasión de los 200 años, recordamos con orgullo y genuino agradecimiento. Cuando hablamos de héroes, no hablamos pues solamente de héroes que hayan fallecido en una batalla. El heroísmo no es solo eso, el heroísmo es dar la vida por una causa noble, entregar la vida. Desde el Parlamento de la República, muchos sacrificaron la vida sirviendo a los demás. Otros, defendiendo con firmeza sus ideales y la concepción de lo que ahora conocemos como país. En suma, defendieron en el campo de batalla y desde el Congreso sus ideas de independencia, ideas de una patria libre y soberana. Tenemos, por ejemplo, a Unanue, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, a Francisco Javier de Luna Pizarro, grandes personajes que integraron además el primer Congreso Constituyente. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Mariscal Lamar, el caso del poeta Olmedo, gran amigo de Lamar. El poeta Olmedo nació en Guayaquil, Lamar, por ejemplo, nació en Cuenca, Luna Pizarro en Arequipa, Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas. Entonces teníamos además un concurso de muchas partes del país, de esta idea de país que habían ido formando. Hubo un personaje que fue elegido diputado por el departamento de Puno. Nos referimos a José Domingo de la Mar, quien a pocas horas de acudir a la instalación del primer Congreso Constituyente, fue elevado por los demás diputados a la presidencia de la Suprema Junta Gubernativa del Perú. Su función, suceder al gobierno protectoral de don José de San Martín. El Congreso se reservó el Poder Ejecutivo. Cuando se va a San Martín, se produce un vacío en el Poder Ejecutivo. El entonces general Lamar termina siendo el primer presidente de la primera Junta Gubernativa. Y esto es bien importante destacarlo, porque el primer Congreso Constituyente tenía que afincarse y tenía que ganarse la opinión pública. ¿A quién iban a poner del primer presidente del Poder Ejecutivo? Evidentemente a la persona más destacable. Fue así que el general Lamar se convierte en el primer presidente constitucionalmente electo en el Perú. Luego vendría el llamado Motín de Balconcillo, evento que colocó a José de la Riva Agüero como nuevo mandatario. En enero de 1824, Lamar es convocado nuevamente a nuestro país por el libertador Simón Bolívar, siendo nombrado general en jefe de la División Peruana del Ejército Unido Libertador del Perú. Volvió para reorganizar con éxito las fuerzas patriotas en Trujillo. Convenció a Antonio José de Sucre a dar férrea batalla en Ayacucho, gesta independentista que consolidó nuestra independencia. El triunfo no hubiera sido posible sin la influencia de Lamar. Su papel fue reconocido así por el propio Sucre, quien escribió esto en el parte de la histórica batalla. Cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú y al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general Lamar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota. Su valentía y heroico accionar fue reconocido también por el propio Simón Bolívar. Cuando Lamar regresa a Lima, estaba en el Palacio de Gobierno, y entra Lamar, estaba Bolívar, y había una serie de oficiales y personalidades. Y Bolívar coge el brazo a Lamar, lo lleva hasta el sillón principal, lo sienta y le dice: señores, aquí tienen ustedes al héroe de Ayacucho, a quien se le debe la independencia del Perú, el que debe gobernar el Perú. Lamar volvió a ser presidente de la República en 1827, en elección impulsada por Francisco Javier de Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso
de nuestra naciente república. En este primer Congreso Constituyente del Perú de 1822 hay congresistas que son curas, como Luna Pizarro, abogados como Mariátegui, también hay hacendados, militares también. Luna Pizarro llegó a ser obispo de Lima. Destaca en la historia por haber defendido el orden y la legalidad. Como religioso con amplia experiencia política, se la jugó por el Perú. Había un alfarero que pasaba siempre por delante de la casa de Luna Pizarro llevando ollas de barro. Luna Pizarro enviaba a sus empleados normalmente a comprar una olla. ¿Qué sucede? Que las ollas tenían doble fondo. Entonces en el doble fondo se pasaban los mensajes entre Luna Pizarro y San Martín. Entonces toda una red de conspiración. Así, Luna Pizarro arriesgaba la vida. Si era descubierto, podría terminar ahorcado o fusilado. Como dijimos, fue factor primordial en la transmisión de órdenes y mensajes previo al ingreso del Ejército Libertador a Lima. Él cree en las libertades amplias para todos los ciudadanos, ¿no? Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de comercio. Él también se preocupa, por ejemplo, por la defensa del país, ¿no? Él cree que es necesario dar iniciativas legislativas que faciliten la compra de armas para que el ejército patriota esté bien armado y enfrente al ejército español. Francisco Javier de Luna Pizarro Pacheco fue secretario de la Sociedad Patriótica presidida por Hipólito Unanue. Perteneció a la Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta y miembro de la comisión política que preparó la primera constitución política del Perú de 1823. Era un hombre de mucha experiencia, como habíamos dicho, y él da las pautas para que se aprueben los artículos, ¿no? Las votaciones, en fin, ¿no? La valía de Luna Pizarro está en eso, su experiencia política, su capacidad de conciliar intereses y de hacer poner de acuerdo a muchos congresistas que estaban en discusiones permanentes y de facilitar los debates. Luna Pizarro fue electo por el departamento de Arequipa, llegando a ser 4 veces presidente del Parlamento Nacional. Durante estos 200 años, actitudes heroicas de quienes han formado este Congreso sobran. En 1881, por ejemplo, hubo un oficial mayor que al estallar la guerra con Chile no lo pensó 2 veces y sin tener formación militar se uniformó y salió de su cómoda oficina en el Congreso para defender al Perú. José María Hernando era abogado, no tenía por qué participar en estos hechos de armas y al presentarse el enemigo, él va y combate como soldado y todavía en el puesto más peligroso, portaestandarte. O sea, él resguarda la bandera nacional y muere envuelto en la bandera nacional en la batalla de Miraflores. Otro compatriota, parte del Congreso y que ofrendó su vida aquella vez, fue el edecán del Senado Nacional, Máximo Isaac Abril, a quien no le importó padecer de pulmonía y se ofreció a combatir. Junto al oficial mayor José María Hernando, estuvo también un valiente redactor del diario de debates del Congreso. Javier Fernández era un humilde trabajador de la Cámara que tenía 10 hijos y los dejó huérfanos y muere en la batalla de Miraflores, ¿no? Y no es el único, el exdiputado Manuel Pino también muere en aquella batalla de Miraflores, el 15 de enero, ¿no? De 1881. Son héroes del Perú, pero particularmente son héroes del Congreso, ¿no? El tiempo queda corto para enumerar a los héroes de este Congreso. Faltan minutos para contar sus actos ejemplares. En la próxima entrega, la historia de otros tantos hombres valientes que ofrendaron su vida por el Perú y pertenecieron a este histórico y soberano Congreso de la República.